uno de cada tres hispanos en los Estados Unidos apoya en este momento a Donald Trump y de los que pueden votar. Entonces, creo que él no se va a quedar contento y finalmente está luchando por quedarse nuevamente. El que Trump piense como piense, machista, racista, también evidencia que la población norteamericana hay algo ahí de eso. No estamos siendo un poco suaves, y me incluyo, al describir a Trump, porque podríamos decirle desgraciado y cosas peores. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Tony Aguirre, esto es El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión, la revolución del debate. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete. ¿Y por qué? Porque somos vecinos de los Estados Unidos, de la Unión Americana, y por tanto lo que suceda allá, pues ya saben ustedes, repercute acá. A veces se dice que un catarrito allá, pues acá es un coronavirus, ¿no? Bueno, para estar ad hoc. Pero el punto es que vamos a tratar el tema de las elecciones en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Hemos titulado este programa Biden contra Trump. ¿Quién ganará? No lo sabemos con exactitud. Ya saben ustedes que por esta manera de votar en los Estados Unidos, por esta forma donde participa el colegio electoral y los estados y demás, pues no siempre gana el que tiene más votos. Recordemos que pues hace algunos años Hillary Clinton obtuvo 3 millones, casi 3 millones más votos del pueblo que Donald Trump y sin embargo pues ganó Donald Trump. Así las cosas. Hoy voy a saludar a 3 queridos amigos. Les agradezco infinitamente porque de verdad que los quiero y los admiro mucho. Vamos a empezar por las damas, por las mujeres. Está Marcela Robles. Gracias, Marcela, por estar con nosotros. Ella es maestra espiritual, es escritora y es conferencista. Gracias, Marcela, por acompañarnos. Encantada de estar aquí con tu audiencia. Está Roy Campos, mi querido Roy, siempre lo digo y de verdad que no son cebollazos ni ya saben ustedes, es la pura verdad. No hay un buen debate y sobre todo de política donde no esté Roy Campos. Así se garantiza que la cosa va a estar buena. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Gracias, mi querido Roy. Al contrario, no sé si quisiste decir que soy peleonero, pero aquí estamos. Yo no lo dije. Y finalmente, y no menos importante, un amigo desde hace mucho tiempo. Éramos jóvenes, desde los tiempos de Duro y Directo y aquellas cosas donde trabajamos juntos. León Felipe González es periodista y es conductor en Univisión. Él está en Arizona, en la Unión Americana, en los Estados Unidos. Gracias, León, por estar con nosotros. Muchas gracias. Al contrario, Tony, gracias a ti por la invitación y déjame contradecirte un poquito. Somos jóvenes todavía y, por supuesto, muchos años de conocerte. Un placer de compartir con Marcela y con Roy y, por supuesto, se va a poner bastante interesante. Como están ya el tema de las campañas y las elecciones a menos de 2 semanas. Mire, vamos a empezar, si les parece, por el principio. Yo quiero preguntarle a Marcela, esta producción ha decidido darle un matiz distinto a este programa para analizar una parte que tiene que ver con la espiritualidad, que tiene que ver con las energías, porque siempre estamos en el chisme político, Roy, pero también este asunto nos dice y nos da un talante de cómo están las cosas y cómo se van a poner y cómo estuvieron. Quiero, Marcela, que nos digas por qué ganó Donald Trump hace algunos años. ¿Por qué? ¿Qué había energéticamente hablando en la sociedad estadounidense para que ganara, y en el mundo en general, para que ganara Trump? Porque yo debo reconocerlo y todavía me despierto y como decían anteriormente, ¿no? Me despierto y el dinosaurio estaba ahí, ¿no? Ahora con las elecciones acá en México, pero me despierto y Trump sigue ahí. ¿Por qué ganó? Claro que sí. Pues mira, primordialmente es una situación donde cuando estamos hablando de energía entre países, estamos hablando de un colectivo. El colectivo es un egregor que se genera a través de un pensamiento donde la mayoría está creando una identificación que genera un pensamiento que lleva a una realización. ¿Esto qué quiere decir? Que en esos momentos lo que se requería era la mayoría que estaba apoyando el tipo de pensamiento de Donald Trump. Finalmente, aunque tenga ciertas
cualidades y ciertas características que no nos pueden, que tal vez se han juzgado o no nos gustan, así como pasó aquí en México, los americanos decidieron irse por él porque representaba fuerza, representaba un puño duro, representaba la constancia a través de sus palabras y acciones que han visto a lo largo de su vida o lo que han visto finalmente en el subconsciente de todo el colectivo con el subconsciente de Donald Trump. Muchas veces nos vamos por ahí o nos vamos también por los hilos que se están tejiendo alrededor políticamente. No todo tiene que ver también con los que estamos votando o con los que votaron en ese momento. Entonces, ¿por qué ganó? Porque se requería de un cambio energéticamente donde una persona con fuerza y con una gran calidad de visión pudiera encontrar la manera de darle a los que van con el tipo de pensamiento de él una solución a algo que tenía ya mucho tiempo. Para ahora, las nuevas elecciones, pues entonces tenemos a una persona muy conservadora a comparación de Trump y tenemos que ver qué es lo que está pasando. Finalmente, estamos hablando de conciencias colectivas a nivel de país y a nivel de continentes. Desde ese lugar tenemos que comprender por qué estamos en evolución y qué es lo que va a pasar el 3 de noviembre. Oye, Marcela, qué interesante lo que estás diciendo. Y yo, reinterpretándolo, mi querido Roy Campos, ¿tienen los pueblos al gobierno que se merecen? En ese caso, ¿Estados Unidos se merecía a un Donald Trump en aquel momento? O a Bush o a Obama, no sé, o sea, la pregunta puede ser hacia cualquiera. Es muy difícil decirlo. Tienen los pueblos al gobierno que votan. Y normalmente, el presidente sí representa de alguna manera formas de pensar de la gente. O sea, ¿por qué? Porque hay una mayoría. ¿Por qué el PRI estuvo tanto tiempo en México? Porque los mexicanos también somos un poquito tolerantes a la corrupción, aceptamos que alguien no pague impuestos, que venda el vendedor ambulante y no. O sea, siempre somos como muy parecidos. Hace cosas violando la ley y entonces somos permisivos. Y el PRI estuvo mucho tiempo en eso. El que Trump piense como piense, machista, racista, también evidencia que la población norteamericana hay algo ahí de eso. Entonces, no es que, digamos que lo malo no es que Trump piense así, lo malo es que un chorro de norteamericanos piensan así y votan por él, ¿no? Entonces, este es un asunto, no es de que tengan al que se merece, sino que tienen al que concentra mucho de la forma de pensar y de ser de ese pueblo, ¿no? Entonces, de alguna manera, qué interesante oír a Marcela esta visión de los cambios, porque evidentemente el mundo está cambiando, no inició en Estados Unidos, esta indignación venía en el mundo, esta indignación es una ola mundial, viene un personaje que con esta indignación criticando sistema, y pues sí, porque la conciencia del mundo estaba cambiando también, ¿no? Que hoy, por cierto, hay otra, ya no estamos ahí exactamente en el 16, pero sí, qué interesante oírla con esa visión. A ver, mi querido León Felipe, el hecho de que haya ganado, y por lo que menciona Marcela y por lo que menciona Roy, el hecho de que haya ganado Trump en aquel momento significa que en todo caso Obama no lo hizo tan bien. Obama, que es reconocido y reconocida por ser un estadista y que, bueno, también hay que decir lo que nos tocó a los pueblos latinoamericanos, el presidente que más mexicanos deportó, en fin, una serie de cosas. ¿No lo hizo tan bien Obama? Yo creo que, y tú bien lo mencionas, Tony, y de hecho ahora si le preguntas a la gente que sigue apoyando a Donald Trump sobre la separación de familias y las deportaciones, se refieren a Barack Obama como el deportador en jefe por los 3 millones que deportó en su sexenio, hablando de mexicanos. Y por supuesto, es un tema que ellos utilizan ahora para seguir apoyando a Donald Trump. Y creo que lo que bien mencionan Roy y Marcela, o sea, habla de un país polarizado y eso lo muestran las elecciones en 2016, donde esta diferencia de poco más de 2 millones de votos, hablaban de una cercanía entre ambos candidatos y hoy ese fantasma también sigue rondando, Tony. Los demócratas están nerviosos, Roy lo sabrá mejor hablando de los números y las encuestas, pero a estas alturas del partido, hace 4 años, cuando había entre 9 y 11 puntos de ventaja de los demócratas, es decir, de Donald Trump, sobre Hillary Clinton, de pronto sucedió lo que nadie esperaba esa noche cuando estábamos cubriendo las elecciones.
de pronto nos dimos que Donald Trump estaba avanzando y que cada vez tenía más colegios electorales y que le arrebató la victoria a Hillary Clinton. Algo similar podría suceder. El voto hispano también podría ser determinante en estas elecciones, como pensamos que iba a ser en ese momento. Ha cambiado un poco la retórica del presidente. En aquel entonces atacaba directamente a los hispanos. Hoy les está pidiendo su voto. En Arizona, donde yo estoy, van 6 veces que el presidente Trump visita el estado porque tiene miedo de perderlo. Es un estado que esencialmente era rojo, se ha ido moviendo hacia el lado azul, por eso le llaman un estado morado, y sabe bien que podrá darle o la elección a la presidencia y que también este estado podría cambiar la configuración del Senado en los Estados Unidos, que por el momento está también en manos de los republicanos, Tony. O sea que no están pues las cosas ya cantadas, como se dice coloquialmente. Incluso las casas apuestadoras, y eso lo sabes tú mejor que yo, León, pues no dan por muerto a Donald Trump. Yo quiero regresar con Marcela. Marcela, todos conocemos a Trump, un hombre beligerante, un hombre aguerrido, por decirlo suavemente, un hombre mediático, un hombre que es como es, ¿no? Dime una cosa, poco conocemos a Biden. Energéticamente hablando, ¿cuál sería, además de lo evidente, cuáles serían las diferencias entre uno y otro? De acuerdo. Pues mira, Donald Trump tiene muy marcada una línea de liderazgo, de ejercer fuerza, de mantener su posición y de que él está en control. Por otro lado, tenemos a Biden que es más conservador. A ver, Marcela, ¿no estamos siendo un poco suaves, si me incluyo, al describir a Trump? Porque podríamos decirle desgraciado y cosas peores, ¿no? Misógino, en fin, amenaza, amedrenta, un bully. O sea, ¿no estamos siendo muy suaves al decirlo? Tú eres una dama, yo intento ser un caballero. Yo siempre trato de enfocarme en lo positivo. Y cuando estamos hablando de dos candidatos que van a gobernar para un país tan importante que es Estados Unidos, o tan amplio, tan grande, que finalmente es una potencia, necesitamos entender que tanto pueden tener cualidades como pueden tener también las características que necesitan apoyar en su vida, es decir, posibles defectos. Entonces, cuando hablamos de su fuerza y hablo de su liderazgo, quiere decir que si lo enfoca bien, podría realmente mover ese país hacia un lugar mucho más, a un nivel de vibración mucho más alto. Cuando estamos hablando de que tiene una característica donde ese tal vez misógino puede ser racista, él está proyectando ideas personales de su existencia o de él mismo que ha vivido y que lo defienden a él mismo. Y por eso mucha gente lo ha seguido. Pero ¿cuál es la oportunidad para Donald Trump? Utilizar a esas personas para modificar el tipo de pensamiento, para tener una humanidad dentro de su país mucho más equilibrada en cuestión de pensamiento y en cuestión de emoción y respeto. Ese podría ser un valor que si él le da el giro, tendría muchas personas a su favor y que lo cumpliera, por ejemplo. Por otro lado, Biden tiene una característica que tiene un alma, o le siento una percepción, un sentido de visión, es más visionario y es más idealista. Eso le va a funcionar siempre y cuando tenga fuerza que lo dirija hacia donde necesita estar. Es decir, necesita tener la fuerza y la visión junto para poder realizar no nada más el nacionalismo que está creando Trump, sino también obtener la vitalidad para que esa parte de visión la pueda llevar más adelante a través de todos los estudios previos de qué necesita Estados Unidos y qué necesita América. Ninguno de los dos podríamos decir que son los grandes líderes, puede ser. Líderes o posibilidades, ¿no? Pero finalmente lo que sí está sucediendo es que uno tiene más experiencia a nivel, que es Biden, tiene más experiencia a nivel de política o de gobierno, y el otro tiene más experiencia económica. Sin embargo, los dos pueden, a través de su gabinete, llevar un buen liderazgo o llevar un buen gobierno. ¿Qué es lo que pasa? El interés del gobierno completo está visualizando, por ejemplo, hacia México
cómo relacionarse y cómo continuar los pasos, sí o no. Los dos son nada complementarios. Uno quiere el muro, el otro no lo quiere. Uno quiere limitar a los migrantes y el otro quiere darle la bienvenida a los migrantes. Entonces, lo ideal sería que Estados Unidos fuera una comunidad que realmente resaltara los valores y el deseo por que el ser humano fuera completamente amado y respetado. Pero mientras haya una lucha de poder en los gobiernos y en los países, eso va a tardar en cambiar. Marcela, eres una dama y yo voy a reinterpretar tus palabras y con eso voy con Roy Campos. Lo que Marcela quiso decir, mi querido Roy, es que fíjate, van a votar por el menos peor. ¿Es así, Roy? ¿No había otro? ¿No había otro peor o mejor, digamos, que Joe Biden? No nomás voy a reinterpretar a Marcela, voy a corregirte a ti. En el programa, dijiste, titulé el programa Trump contra Biden. Biden no existe, es Trump contra el no Trump. Es el héroe o el villano. Mira, hoy se está celebrando en el mundo el día de la película Regreso al Futuro, de Back to the Future. Trump sería el boss, este bully que está permanentemente, pero que trae seguidores, ¿no? Es el líder, es el malo de la película, pero es Trump contra no Trump. Mira, el sistema norteamericano, ¿cómo lo veo yo? No eligen presidentes por 4 años, eligen presidentes por 8 años. Por 8 años, pero a la mitad tienes que someterte al juicio popular para ver si quieres. Y entonces, estas elecciones a la mitad de un periodo, lo que se juzga es al presidente en funciones. Y es muy común que gane. En los últimos 40 años, el único que no lo ha logrado es Bush papá. Todos los demás, Obama se reelige, Bush hijo se reelige, Clinton se reelige. El único, de 80 al 20, el único que no lo ha logrado es Bush papá en el 92, porque le apareció Ross Perot, que le quitó votos a los republicanos. Y Clinton gana con el 43% de los votos. Entonces, aquí lo normal es que el presidente en funciones se reelija. Bueno, el Trump es probable que no lo haga, lo cual sí es una calificación a Trump. Si en lugar de Biden hubiera sido Sanders, también estuviéramos hablando que Sanders le estuviera ganando, ¿no? Entonces, no. Bush, a ver, al que pusieran en todo caso. Al que pusieran que uniera a los demócratas. Y lo que lograron los demócratas por la vía, se unieron los Clinton, los Obamas y todo, y sacaron un candidato que uniera demócratas, que no peleara a los demócratas y que no se fueran al extremo como Sanders. Entonces pusieron a un Biden aburridísimo, que no tiene una historia de nada, que no lo puedes acusar de ser nomenclatura porque no ha decidido en su vida nada, no era la familia Clinton. Y entonces, pues es ahí, como en México ganó Calderón en 2006, que la opción era López Obrador o no López Obrador, y pues ahí estaba Calderón listo para captar eso. Bueno, aquí entonces el asunto es que, pero voy a regresar a algo que León decía, a ver, fíjate nada más, en cualquier país del mundo, si un candidato lleva arriba 10 puntos de ventaja, en el promedio de todas las encuestas, aún las favorables, ya dijéramos esto ya se coció. Bueno, con el sistema norteamericano le dan 1/3 de probabilidades de triunfo a Trump, más probabilidades que las que tenía en 2016. ¿Por qué? Por el sistema de los estados complicados. En los estados complicados la ventaja que le llevan es poca, puede depender de cuántos voten. Es un asunto complicado, pero no se coció el arroz. Las probabilidades están a favor de Biden, pero no se coció el arroz. Y todavía puede haber sorpresas, Trump puede hacer propuestas raras. Es un showman. Nada más ve cuánto gastó oficialmente, dedujo en Hacienda, en arreglarse el pelo para sus programas de televisión. Es todo un showman, sabe manejar la televisión. Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo sí creo que hoy están dadas las condiciones para su derrota, más que en el 2016, porque los demócratas hoy ya no los sorprenden como los sorprendieron en estados, en internet, o sea, ya no los sorprenden. Y Trump ya no es el outsider, sino ya es parte del sistema, ya es juzgado por resultados, ya no solo por ser outsider. Yo creo que hoy las condiciones son distintas. Creo que ayuda mucho que una mujer sea candidata a vicepresidenta, le ayuda mucho a Biden.
Pero mientras bien dijo León, ese día nos sorprendimos del resultado, ¿no? No, pues te digo que yo todos los días me despierto cuando me acuerdo, claro. Me despierto de la pesadilla. ¿Qué tanto, León, afectó a Trump la pandemia y su mal manejo? Hay que decirlo de la misma. Cualquier parecido con nuestro país es mera coincidencia. Y dime una cosa, te replanteo la pregunta. Además de eso, ¿ha sido un buen presidente Donald Trump? Estaba en mute por el ruido que había antes. Oye, depende a quién se lo preguntes si ha sido bueno o mal presidente, y depende a quién se lo preguntes si ha manejado de manera correcta o no la pandemia, porque estamos también viendo dos polos muy distintos. Y hablando de la pandemia del coronavirus, yo te puedo decir que en los mítines, ¿no?, cuando ves a cientos, miles de personas que acuden a ver a Donald Trump, la mayoría no está utilizando mascarillas, la mayoría no utiliza el distanciamiento social, y hoy estamos viendo 60,000 casos en promedio diarios de coronavirus en los Estados Unidos, que es prácticamente el triple de junio, cuando se relajaron las medidas de nuevo. Los seguidores de Donald Trump dicen, me parece genial no usar mascarillas, no tener distanciamiento social, que Donald Trump esté promoviendo la reapertura de los negocios porque estamos hartos, estamos perdiendo dinero y estamos hartos de estar encerrados en casa. Si ves, en contraste, lo que está sucediendo con los demócratas, ves eventos de manera virtual, eventos muy cerrados, eventos en donde hay pocas personas y en donde se acusan en los debates ambos. Donald Trump le dice a Biden, es que tú vas a volver a cerrar el país de nuevo y esto no le conviene a la economía. Y Biden le dice a Donald Trump que está poniendo en riesgo la salud de todos. Bueno, Donald Trump le está diciendo hasta a Fauci, que es su máxima autoridad en el tema de epidemiología, que es un idiota. Eso se lo acaba de decir hace un par de días. Entonces, estás viendo ambos contrastes en las opiniones de los seguidores y de acuerdo a quién se lo preguntes. Y a ver, se lo pregunto a León Felipe González. Yo te diría que está haciendo lo que tiene que hacer Donald Trump. Creo que es un tipo sumamente estratégico. Creo que en 2016 le funcionaron los ataques a los hispanos y eso de alguna manera creció entre quienes practican el racismo quizá de la puerta de su casa para adentro y volvió a encender a esos grupos que todavía siguen ahí y que siempre han estado. Por otro lado, también está cambiando la estrategia en esta ocasión y tú le estás viendo que ahora los latinos por Trump están creciendo. Ves a un grupo de conservadores que básicamente están siguiendo a Donald Trump por el asunto pro vida y antiaborto. Si tú le preguntas a los latinos por Trump por qué lo siguen, es porque apoya a la vida y fue el primer mandatario a principios de este año, antes de la pandemia, que se presentó en una marcha pro vida. No había habido otro presidente que hubiera estado en un evento así. Entonces creo que le está apostando a la base latina para que pueda ganar estas elecciones y por ahí podría haber sorpresas. Son 32 millones de hispanos. Si hay una participación mayor a la de 2016, esto podría darle la vuelta a la tortilla. Yo qué te puedo decir como periodista, si es bueno Donald Trump o mal presidente, creo que la historia lo va a juzgar, mi querido Tony. Estamos viendo opiniones divididas en el asunto de la pandemia, en la economía. Donald Trump sigue diciendo que es el mejor economista o que ha levantado la economía del país, cuando ya Barack Obama lo venía levantando después de una crisis y le entregó un país con una economía bastante fuerte que ahora se ha venido debilitando por los asuntos de la pandemia. Pero creo que es un tema de con qué cristal lo puedas mirar, Tony. Oye, mi querido León Felipe, la comunidad afroamericana tampoco lo apoya, ¿verdad? Después de los últimos acontecimientos. La comunidad afroamericana le da el menor apoyo dentro de las minorías al presidente Donald Trump. Creo que es el 17%, si no me equivoco. Por supuesto, la comunidad blanca es la que más lo apoya, pero el crecimiento entre los hispanos es importante y te puedo decir que 1 de cada 3 hispanos en los Estados Unidos apoya en este momento a Donald Trump y de los que pueden votar. Gracias, León Felipe. Qué interesante este análisis, la verdad. Oye, Marcela, te pregunto, ¿con quién nos iría mejor? A nivel energías, que también cuentan, ya lo hemos dicho, ¿con quién? ¿Con Biden o con Trump? Que bueno, ya hemos visto también cómo nos ha ido con él. Es una pregunta muy truculenta, porque finalmente todo lo que tiene que ver con el gabinete que está apoyando al presidente, que ya tiene un estándar y que ya ha venido dando una secuencia de acciones,
es muy probable que no cambie nada de lo que ya hizo Trump si ganara Biden. Simplemente se ajustarían algunas cosas. Por otro lado, ¿qué pasaría si gana Biden? Pues entrarían más mexicanos o entrarían más por México, más latinoamericanos hacia lo que es el norte del continente. Eso no nos conviene a nosotros, pero finalmente sí le daría trabajo a nuestros ciudadanos. Por otro lado, si gana Trump, está poniendo un muro y está haciendo otro tipo de alianzas comerciales que más adelante puede ser que nos beneficien si empieza a cambiar el tema de la moneda o empezamos a tener una mejor relación con él. ¿Qué es lo que es lo importante de aquí? Es no tomarse personal lo que él dice en relación a los mexicanos, sino tomar las herramientas que él ofrece para realmente poder unificar conceptos y ayudas o negociaciones entre los países. Entonces, en realidad, si yo te diera mi opinión, ¿qué nos beneficiaría más? Yo seré de la idea que con Trump en relación a la posibilidad de incrementar las negociaciones para tener más importaciones y exportaciones. Y él está en contra también de que tengamos aquí a gobernantes que tienden a la parte del socialismo o a la parte de ser tipo Venezuela. Y esa parte nos va a beneficiar como mexicanos, que no sabría decirte cómo Biden piensa en relación a eso. Pero finalmente todavía es una incógnita en relación a quién va a ganar, debido a que en cualquier instante el colectivo de cualquier estado puede cambiar en relación a sus deseos y anhelos. Entonces está todavía un poquito así y un poquito para acá. Es decir, las emociones finalmente van a decidir esta elección, Marcela. Para los que no tienen mucho conocimiento en relación a economía, sí. Porque ellos lo que quieren es alguien que les dé un servicio médico, alguien que les dé respeto, alguien que los sostenga y que les recuerde y les defienda sus derechos. Los economistas y los que tienen, o los empresarios quieren un gobierno que les ayude con los impuestos y que les ayude con otro tipo de apoyos gubernamentales. Entonces, ahí estamos hablando de diferencias culturales, pero finalmente sí simpatizantes con las ideas de Trump y lo que promete y con las ideas de Biden. Creo que realmente estamos hablando de un país que sí está muy dividido y que al mismo tiempo están tratando de sostener dos partidos que muy probablemente ya ninguno de los dos está funcionando para el tipo de era en el cual estamos, que deben de ser mucho más humanistas en relación, por ejemplo, de no meterse en terrenos extranjeros a quitar petróleos o con cualquier tipo de necesidad de control, cuando en realidad el respeto por tener alianzas inteligentes les daría mucho más resultados a Estados Unidos. Muchas gracias, Marcela. Mi querido Roy Campos, más vale malo por conocido que bueno por conocer en torno a la relación México-Estados Unidos, Trump-México, porque ya vimos que nuestro país lo apoyó 2 veces, primero con Peña Nieto y ahora con López Obrador. ¿Qué piensas al respecto? Mira, a ver, ahí sí hay una gran contradicción. Yo quisiera que perdiera Trump, pero creo que a México le iría mejor si gana Trump. O sea, es un asunto de... por cierto, a la pregunta que le hace a Marcela sobre si las emociones van a decidir, la respuesta es muy clara. Siempre, ¿eh? Siempre son las emociones las que deciden. Pero bueno. ¿En todas las elecciones, mi querido Roy? En todas. El voto racional es simplemente la racionalización de una emoción previa. O sea, te cae gordo, tienes coraje, pero siempre es una emoción lo que te da el voto, ¿no? Y luego la racionalizas y dices, pero es la emoción, al final de cuentas, la que la decide. Pero fíjate, en esto de Trump, históricamente a México le ha ido mejor con los republicanos que con los demócratas. O sea, y también la relación con Trump, pues ya López Obrador la estableció bien, y pues sería una continuidad del Tratado de Libre Comercio, de la parte sindical. O sea, ya hay como un camino andado. Los mismos empresarios están nerviosos de que ante el cambio, ¿qué pueda cambiar? Les cambian las reglas y cambia todo. O sea, hay nervio al respecto. Ahora, ¿qué cosas positivas podrían pasar con Biden? Pues de alguna manera Biden en su estrategia trae más control sobre la ecología y sí obligaría a empresas mexicanas a tener más control sobre la ecología. Entonces el Tren Maya, muchas cosas que hoy se hacen medio sin control ecológico, podríamos decir que bueno que ya se hagan con ecología. Pero fuera de eso, pues parecería ser que la relación entre presidentes ya está mal establecida. Y no tiene nada que ver con la izquierda, el socialismo.
Ahí López Obrador con Trump no se mete, obedece. O sea, ahí sí, ¿no? Migración, ahí está la Guardia Nacional, ¿qué más se les ofrece? O sea, ahí sí no se ha querido pelear en nada con Trump. Yo no sé cómo nos iría con Biden. Que hay quien dice que tomaría venganza porque López Obrador... No, yo creo que no. Yo creo que Estados Unidos, esta parte de los sentimientos, no, tiene intereses. Tiene intereses de que le vaya bien a Estados Unidos. Y va a hacer lo que tenga que hacer para que le vaya bien a Estados Unidos. No está pensando de que, ahora me voy a fregar ese gobernante porque me cae mal. No, no, no. O sea, ellos piensan más pragmáticamente en función de país, que por cierto, coincido con León, le estaba yendo muy bien a la economía muy bien. Este periodo, si en marzo hubiera sido la elección, creo que Trump hubiera ganado. Pero en este periodo le aparecieron el racismo, y el racismo le activó dos grupos muy poderosos en contra, que son deportistas y artistas. Y se los activó en campaña en contra, pero muy poderosos. Y luego le generó la caída de la economía, donde él ya no puede llegar a cantar qué bien nos va en la economía. Por la caída de Estados Unidos, fue caída en el mundo. Pero sí, de modo, le tocó esta pandemia. La pandemia sí ha afectado el resultado y sí afectó las preferencias y los sentimientos. Muy bien, interesantísimo. Oye, mi querido Leo Felipe, te pregunto, ¿cómo fue Biden? Ya nos decía virtualmente Roy que estamos hablando de un hombre gris. Bueno, habría que ver sus discursos y demás, pero ¿cómo fue como vicepresidente? ¿Fue un buen vicepresidente con Obama? ¿Y cómo sería como presidente? ¿Qué piensas al respecto? Yo creo, y coincido con lo que habían planteado hace unos momentos, creo que es un candidato tibio. Lo pudimos ver en el primer debate. Mañana va a haber un segundo debate en donde fue un debate calificado como el peor en la historia por las interrupciones de Donald Trump y porque prácticamente se lo comió, lo empezó a bulear. Eso fue lo que hizo el presidente Trump, lo interrumpió en múltiples ocasiones. Y Joe Biden no pudo expresar sus ideas, no pudo contestar ciertas preguntas, y eso es de alguna manera lo que te muestra la personalidad del candidato. Es decir, te pongo un ejemplo, el presidente Trump quiere que confirmen de inmediato a su nominada a la Suprema Corte porque Ruth Bader Ginsburg, al morir, deja esta vacante importantísima, era la jueza de jueces que le daba un balance a la Suprema Corte. Ahora Trump quiere que su nueva nominada sea totalmente conservadora. La van a confirmar el 22 de octubre, mañana, es muy probable, y si pierde la elección Donald Trump, es probable que lleve el asunto hasta la Suprema Corte, donde para entonces tendría 6 jueces conservadores, 3 puestos por él durante su cuatrienio, y además contra 3 liberales. Esto le daría una perspectiva distinta. Pero creo que hablando de la pregunta inicial, me parece que sí, Joe Biden, y hablando de ese tema de la jueza, cuando le preguntan, bueno, ¿quién sería tu nominada para la Suprema Corte? No quiso dar ninguna respuesta, y me parece que eso muestra un poco sus ideas, que a veces son consideradas para sus detractores y para sus propios seguidores como no totalmente claras, no totalmente sólidas, como las suele demostrar el presidente Donald Trump, te gusten o no te gusten, y creo que lo definiría así, como un candidato tibio hasta el momento, a pesar de que todo lo que está sucediendo y las contradicciones que estamos viviendo le dan por el momento las preferencias. Hay que decir que la mayoría de los hispanos tienen valores republicanos, esa es una realidad, pero van a votar demócratas. Entonces es una contradicción lo que está sucediendo, es un tema que se va a poner bastante interesante y lo vamos a ver ya prácticamente en menos de 2 semanas. Oye, aprovechando, León, ¿cómo son las elecciones en Estados Unidos para quien no sepa con exactitud? ¿Cómo es esto de el colegio electoral y los estados que votan y todo esto? Explícanos tantito. Sí, aquí el tema no es por la cantidad de votos. Cada estado otorga un número de colegios electorales. Es decir, si tú tienes 50 millones de votos en California, solo te va a entregar una cantidad de colegios electorales, a pesar de que hayas tenido una diferencia apabullante. Eso de alguna manera fue lo que le dio la victoria al presidente Donald Trump. Entonces, son los colegios electorales que tienes que ir ganando, 238, si no me equivoco, ahora que me preguntas de bote pronto, pero 238 para lograr un voto más dentro de todos los
el universo de colegios electorales, esto te va a dar la victoria, es decir, estos 238 te dan la victoria para convertirte en presidente. Ahora, dentro de estos colegios electorales que otorga cada estado, el sistema electoral acá es muy distinto. Ya hay 30 millones de personas que emitieron su voto, ya eso está contabilizándose en los registradores de los condados y de los estados. Ya hay personas que pueden enviar su voto desde ahora, hay otros que pueden llegar en el momento de la elección y entregar su voto. Así que es un sistema bastante distinto. El presidente Trump hace unos días estaba hablando de que podría haber fraude por justamente este sistema de enviar la boleta por correo. Hay muchas leyes, los republicanos no les gusta porque piensan que los demócratas suelen votar más por adelantado y no les gusta que haya todas estas libertades para votar por correo. Así que es un sistema bastante distinto y como te digo, cada estado te otorga cierto número de colegios electorales independientemente del número de votos que hayas tenido. Obviamente los votos que te den la victoria te dan esos colegios electorales y por eso se entiende que Donald Trump, al obtener menos votos pero más colegios electorales porque ganó más en la configuración de los estados, le dio la victoria en 2016. No sé si quedó de alguna manera claro. Bien, bien, lo has explicado muy, muy claramente, mi querido León. Esto me recuerda tanto a House of Cards, ¿no? Esta magnífica serie que, debo decirlo, es una de mis favoritas. Oye, Marcela, de ser un resultado adverso, ¿lo va a aceptar Trump o no? Muchos dicen que no, que va a aclamar fraude, un poco como lo que estaba ya diciendo León. ¿Qué piensas? Pues finalmente Trump nunca se ha dejado en lo absoluto. Creo que sí tendría, si él no ganara, él sentiría esa obligación de pedir una revisión y de volver a hacer la contabilidad, porque sí, finalmente sí se puede hacer el fraude a través de lo que es el uso de las cartas o el correo. Pero lo que estaban hablando era cómo regular a estas personas que están vigiladas, que están recibiendo y contando los votos. Entonces, creo que él no se va a quedar contento y finalmente está luchando por quedarse nuevamente. Y tiene en el pensamiento que es a través de él que se van a lograr ciertas cosas y no a través del partido. Y eso es algo que muy probablemente se va a tratar de reelegir después o de alguna manera intentar continuar cercanamente a la parte del gobierno, puesto que no está decidido a soltar el poder. ¿Y qué haría él si él estuviera de su parte, que él hiciera fraude? Tal vez podía intentarlo, pero está tan vigilado que se jugaría una carta que no quiere hacer. Gracias, Marcela. Roy, ¿qué pasará si no acepta el resultado Donald Trump? Nos vamos a meter en problemas, ¿verdad? Mira, sí, cuando pensamos en la fortaleza de las instituciones, siempre volteamos a ver a Estados Unidos, ¿no? En instituciones que son contrapeso a un poder presidencial, siempre pensamos, el sistema norteamericano fue creado para tener contrapesos, la Suprema Corte, el ejército, hay contrapesos. Bien, nunca hemos vivido, a ver, en el 2000, cuando Al Gore pierde, y en una evidencia de fraude en el condado de Dade, ahí en Florida, y allí un gobernador hermano del candidato, una juez republicana parando el conteo, hasta que la Suprema Corte de Justicia dice, ya no se cuente. Al Gore, todo institucional, dice, pues ahí muere, ya, no se cuenta. Paró la queja y tomó posesión Bush, sin bronca, porque hay un respeto a las instituciones y el ciudadano era imposible que creyera que hubiera fraude. Cree en las instituciones, así como creía que no habían matado a Kennedy. ¿Por qué? Porque cómo pensar que la hacía, o sea, el respeto a la institución es muy fuerte. Bien, Trump ha hecho perder un poco ese respeto institucional. Acusó al mismo partido republicano de fraude cuando fue candidato, acusaba a los republicanos, acusa al correo, acusa a Fauci de que es un idiota, o sea, se va contra instituciones como un sistema porque es antisistémico. Bien, si el peligro que hay es ese día, el día de la elección, el martes 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque es muy probable que los datos ese día no le sean tan desfavorables a Trump. Porque falta por contar los de correo que van a tener 15 días después. Entonces, que la ventaja de Biden se dé cuando el correo se cuente, que ya van 30 millones de votos. Y entonces Trump dice, no, ahí está el fraude. Yo gané ese día. Y entonces, que no se quiera salir de la Casa Blanca a ver qué haces.
Bueno, no ha pasado este tipo de cosas, no ha pasado. Entonces vamos a depender en Estados Unidos de ver mucho a las instituciones. Tenemos que ver al ejército, tenemos que ver la Suprema Corte de Justicia, tenemos que ver las instituciones funcionando y ver que no es un asunto de berrinche personal. Este es el asunto. Un poco para ajustar datos, son 270 votos electorales. Son 538 en total. Correcto, En total hay 538 canicas a repartir, que es el número de distritos, más el número de senadores, más 3 que le dan a DC, al Distrito de Columbia, son 538. Y cada estado vale algo, ¿no? El que más vale es California, Texas, Florida, ¿vale? Hay estados que valen poquito, ahí no hacen campaña, en esos ni van, no van, son solo 3, ¿no? Y hay estados que está tan poquito el voto, que el que tenga un punto más puede llevarse todos los votos, como el caso de Arizona. Por eso hacen campaña ahí. El que gane 270 canicas es presidente. No el que gane más votos, el que tenga más canicas, que son, me llevo todas las canicas del estado. Bueno, ahí están jugando sobre eso y Trump es capaz de veras de decir, no perdí, y luego quedarse como el eterno peleador. Es más, yo estoy seguro que si gana va a intentar reelegirse. Es un personajazo, Bush. O sea, digamos, a lo mejor pasa la historia de Estados Unidos como un bache. No sé, como la historia tendrá que juzgarlo, ¿no? No podemos juzgarlo durante lo que está pasando. La historia lo juzgará, ¿no? Como bueno o malo. Pero qué raro, ojalá no haya conflicto postelectoral, ¿no? Ojalá todo se acabe ese día, haya normalidad, las bolsas no brinquen, los países sepamos qué hacer, porque Estados Unidos es el eje del mundo. Totalmente de acuerdo, Roy, pero también no olvidemos que lo dice la ciencia ficción, los dicen las historias en general. Darth Vader, por ejemplo, es un gran ídolo, vamos a decirlo así, es decir, los grandes villanos de la historia también tienen su público, hay que mencionarlo. Mi querido León Felipe González, ¿qué escenario ves tú el 3 de noviembre que viene? Yo veo un escenario, Tony, bastante interesante y creo que justamente lo que hablábamos del sistema electoral distinto en los Estados Unidos y la configuración, gracias Roy por la corrección, es lo que va a determinar, porque los votos por adelantado y los votos por correo van a tardar tiempo en contabilizarse. Además, han habido procesos porque para votar tienes que inscribirte antes como republicano o como demócrata. Y una vez que estás inscrito, te envían la boleta a tu casa y después la devuelves. Entonces, hay un proceso judicial, por ejemplo, aquí en Arizona, recientemente se terminaba el plazo para inscribirse para votar el 5 de octubre. Hubo un proceso judicial que alarga hasta el 23 de octubre. Quienes están a cargo de la elección dicen, oye, espérate, si tú alargas la inscripción hasta el 23 de octubre, quiere decir que los votos por correo me van a llegar mucho más tarde y no los voy a poder contar para el 3 de noviembre. Y entonces eso es lo que se avecina, que quizá todo este escenario que ha ido retrasando el que lleguen los votos a los registradores y a quienes se encargan de contabilizarlos, no se puedan dar abasto, porque lo que sí considero es que va a haber una mayor participación en el electorado. Entonces, esto puede generar un caos en donde el presidente Trump, con este delay, con este retraso, diga, oye, esto es un fraude, como yo lo venía señalando, porque el sistema electoral a través del voto por correo, que se está retrasando en la contabilización, me está afectando. Entonces, creo que va a ser una elección para agarrar las palomitas y sentarse a escuchar o ver lo que va a estar sucediendo. Creo que, como dicen por ahí, no apta para cardíacos, va a ser muy interesante y para nosotros como periodistas estar ahí contando las historias, creo que eso es lo que pedimos cuando queremos coberturas de este tipo, que sean interesantes y que tengan como varias vertientes para poder añadir o aderezar al momento de estarlas contando, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi querido León Felipe González. Quiero agradecerles de verdad infinitamente a los tres. Han arrojado luz muy importante, luz vital. Reitero, es pues trascendente, es crucial que estemos los mexicanos pendientes porque vamos a ser eternamente
por los siglos de los siglos, vecinos de esta potencia de la Unión Americana de los Estados Unidos. Yo quiero agradecerle a Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, a León Felipe González, periodista y conductor en Univisión allá en Arizona, en Estados Unidos, y a Marcela Robles, maestra espiritual, escritora y conferencista. Pero no me quiero despedir sin antes preguntarle, a ver, hagan sus apuestas, señores. Marcela, ¿quién gana el 3 de noviembre y por qué rápidamente? Bueno, creo que no en base a lo que yo quiero, sino en base a las probabilidades. Creo que Donald Trump es el que va a quedar ahí por muchas razones. Esas, porque tiene demasiados seguidores, porque ya ha creado algunos sistemas que están empezando a funcionar, por ejemplo, como la parte del nacionalismo, ¿no? De crear trabajo dentro de Estados Unidos. Y finalmente tiene mucho carisma que si lo sabe utilizar, va a ganarse nuevamente a esas personas que ha perdido. Entonces, a ver, Marcela, pero también te lo dice tu intuición, esa visión que tú tienes, las energías. No estoy hablando de la intuición y estoy hablando de lo que es la línea del tiempo. Hay dos posibilidades, que podría ser Joe o puede ser Donald. Y cualquiera de esas dos, todavía hasta un día antes son posibilidades. Pero hacia donde yo veo que va es a que repita Donald Trump. No es lo que a mí me gustaría, pero finalmente creo que hablando de energéticamente y de dónde viene también la corriente de energía, estamos hablando de lo que es la Kundalini, del despertar de conciencia, y va a ser a través del continente americano. Esto quiere decir que mucho de lo que se va a trascender de ideas, de sistemas y de gobiernos va a ser a través de América. Empezando Canadá, Estados Unidos y todo lo que son los chakras energéticos que van siendo en México, Colombia, Salvador, Argentina, y va hasta la parte última de la Antártida. Esta parte, finalmente, donde se están despertando círculos energéticos, están despertando a las personas, están despertando a los presidentes, a los gobernadores o finalmente a los políticos o todos los que estamos en sistemas de salud y demás. Entonces, a través del colectivo de las personas que están despiertas, es que están motivando a que hagamos elecciones diferentes. Entonces, tal vez, probablemente, llegue esta energía de luz para ver quién es el que se debe de quedar. Ya no depende tanto de los ciudadanos, sino depende de la conciencia planetaria y lo que es la conciencia finalmente del cosmos a través de lo que somos nosotros, que somos seres de luz. Desde esta visión yo comparto que finalmente deberíamos estar orando para que la mejor elección sea la que favorezca a América. Y estar orando, y hay que decirlo para que no gane Trump. En fin, gracias, mi querida Marcela. Oye, Roy, qué interesante. Luego hacemos un análisis sobre México, ¿no? Con Marcela, ¿no? León Felipe, si luego me lo permiten. Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky, ¿quién va a ganar? Yo creo que después de la película de terror y suspenso que León Felipe dice que va a ocurrir, creo que el 20 de enero en el Capitolio va a tomar posesión el presidente número 46, Joe Biden. Eso es todo. ¿Apostamos o así le dejamos? Ah, sí, una pelota de béisbol de apuesta, una pelota de béisbol. Oye, Roy, gracias, de verdad, ya sabes que te quiero y te admiro profundamente. León Felipe González, ¿quién va a ganar ese día? Oye, para darle suspenso y continuar con la tónica, Marcela dice que Donald Trump, Roy Campos dice que Joe Biden. Yo digo que es un pronóstico reservado, me abstengo de nombrar a un victorioso y creo que lo dejamos así, ¿no? Empatado, en lo suspenso, correcto. Porque creo que es una elección que va a ser muy, muy peculiar, muy interesante. Y te soy honesto, yo en este momento, después de lo que he estado viendo, después de ver lo que sucedió en 2016, después de ver las plataformas, lo que ha sucedido con los hispanos y los latinos por Trump, no me atrevería en este momento a dar un pronóstico. Y sobre todo, lo que decía Roy también hace rato, de las cifras, ¿no? Cuando un candidato que tenía 9 o 10 puntos de ventaja en otro país iba a declararse perdedor después de contar los votos. Bueno, eso sucedió en 2016. Vamos a ver qué sucede este año, porque podría repetirse también la historia.
Qué bárbaro. No, pues buenísimos, buenísimos todos los pronósticos. La verdad es que no voy a decir aquello de que gane el mejor, porque pues de los dos yo creo que no se hace uno, pero finalmente estaremos dando cuenta, estaremos muy pendientes de tu trabajo, León Felipe, y de verdad quiero agradecerles de nueva cuenta a los tres. Creo que ha sido muy importante analizar este asunto. Marcela, le has dado un matiz de verdad fantástico, fascinante, ¿no, Roy? No habíamos tenido en tantos debates que hemos, bueno, tú todo el tiempo, yo los que me has dado la oportunidad. Espiritual. ¿Verdad? Nunca está de más. En fin, pues se hacen las apuestas y pues que gane el que tenga que ganar. Muy bien, esto fue El Dedo en la Llaga, entrevista, debate, opinión. Oigan, antes de irme les iba yo a comentar, y lejos estamos de tener a una presidenta en Estados Unidos, ¿verdad? No tan lejos, a 4 años. Solamente. Bueno. No, dentro de 4 años, Kamala Harris va a ser candidata. Exactamente. Bueno, ya estaremos, esperemos en Dios, ¿no? ¿Verdad, Marcela? Esperemos en Dios que estemos aquí debatiéndolo y platicándolo. Gracias, Roy Campos, León Felipe González, Marcela Robles. Gracias a los tres. Muchas gracias. Yo soy Tony Aguirre. Ya sabe usted, suscríbase y no se pierda ningún capítulo del Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima.